Bienvenidos a Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y tengo el privilegio de servir como pastor titular en esta hermosa congregación. Llevábamos unos días fuera, estábamos de viaje en unas capacitaciones, un escape de aniversario, y en el concilio donde se volvió a elegir como superintendente de nuestro concilio, la Alianza Cristiana Misionera, al reverendo Javier Gómez. Pueden dar un aplauso por eso. Y donde tuvimos la oportunidad de servir en varias maneras, pero tengo que confesarles que mi lugar favorito para servir es aquí. Aquí es donde ocurre la verdadera acción. Inclinen sus rostros ahí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para la palabra de hoy. Espíritu Santo, ven y ayúdanos a vivir presentes para Dios, para Jesús, para nuestra comunidad y para nuestro llamado. Amén. Hoy nos encontramos en el cuarto y último episodio de la serie Presentes, donde en el primer episodio Miguel nos trajo herramientas para vivir presentes para Jesús. En el segundo episodio les prediqué acerca de vivir presentes para Dios, nuestro Padre amoroso. Y en el tercer episodio Miguel nos enseñó acerca de vivir presentes en la mesa y cómo eso significa abrir nuestros hogares para que sean un lugar de encuentro y de salvación. Y en este cuarto episodio estaremos proveyendo 4 herramientas que nos ayudarán a vivir presentes para nuestro llamado y nuestro propósito. Y para eso estaré usando porciones de la Biblia un poquito más largas que la que acostumbro usar. Voy a usar el capítulo 17 y 18 de Primera de Samuel. Pero no se asusten, porque por cuestiones de tiempo no la vamos a estar leyendo verso por verso. Y voy a estar resumiendo unas partes y las otras sí las vamos a estar leyendo. Pero se llevan de asignación leer los capítulos 17 y 18 de Primera de Samuel. Los versos del 1 al 11 de ese capítulo 17 ayudan a ubicarnos en tiempo y espacio. Y allí podemos leer que los ejércitos de Israel y los filisteos llegan hasta un punto en donde se encuentran en montes opuestos, separados por un valle. Y es entonces allí cuando aparece Goliat en la historia. Un campeón del ejército filisteo que medía casi 3 metros, casi 9 pies de alto, con una armadura que pesaba aproximadamente 125 libras. Y quien se mofa del ejército de Israel y lo reta a que encuentre un hombre para que se atreva a pelear con él. El reto no era muy complicado. Leamos los versos 9 y 10 para ver cuál era ese reto. Primera de Samuel 17 lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Verso 9. Si me mata el hombre que escojan para luchar con Goliat, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Y en el próximo verso podemos ver cómo el ejército israelita y su rey responden ante tal reto.
Vemos en el verso 11, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y es que el rey Saúl tenía razones especiales para sentir miedo. Verán, él fue escogido como el rey de los israelitas por ser el hombre más apuesto de Israel. Y era tan alto que los demás le llegaban a su hombro. De modo que Saúl era la elección más lógica para enfrentarlo. Primero, porque era él la versión del gigante israelita. Y segundo, él era quien estaba al mando. Sin embargo, en lugar de responder al llamado de enfrentar a Goliat, dando un paso para enfrentarlo con valor, lo hace dando un paso para esconderse con miedo. Y no quiero pecar de ser demasiado injusto. Yo en muchas ocasiones, y me imagino que algunos de ustedes también, he querido salir huyendo de los retos que me han tocado enfrentar como pastor, como líder, como padre, como esposo, como creyente. Sin embargo, esa respuesta de Saúl no era producto del reto externo que le estaba presentando Goliat, sino de un reto interno que ya se encontraba dentro de él y le impedía vivir presente para su llamado. Saúl era el rey, pero estaba ausente de aquí y estaba ausente de aquí. Verán, si regresamos al momento donde el rey Saúl fue escogido para reinar, vemos que se hace mención de sus atributos físicos, pero no de su carácter o fortaleza interna. Y aunque la Biblia no nos habla mucho acerca de sus experiencias como de crianza, cuando Saúl era pequeño, en 1 Samuel 10 sí podemos leer algo muy importante, y es que Saúl nunca estuvo emocionalmente preparado para aceptar el reto de reinar sobre Israel. Miren cómo responde Saúl al momento en el que el profeta Samuel lo va a anunciar como el próximo rey. Pongan eso en su mente. Samuel está amontonando a la gente y dice, voy a anunciarles el próximo rey. Y dice en el verso 21 que después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntan al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está el escogido, el próximo rey? Y el Señor le contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron, lo sacaron, y era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Y luego Samuel le dijo esto a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! ¿No se les parece al proceso eleccionario de nuestros gobernadores y presidentes? Ese no es el tema. Pero en otras palabras, Saúl nunca estuvo apto para liderar, así que salió corriendo a esconderse en el momento en el que lo iban a anunciar como rey. Y regresando al capítulo 17, cuando Goliat le hace el reto, Saúl no respondía con temor al reto externo de Goliat, sino que estaba respondiendo de forma aterrada al reto interno de saberse incapaz de reinar sobre Israel.
Ya ese reto interno existía dentro de él. Y no se trataba, ese momento en el que él se encuentra con Goliat, no se trataba de un momento de debilidad o un día malo, como todos los tenemos, sino que en el verso 16 de 1 Samuel 17 podemos leer lo siguiente. ¿Durante cuántos días? Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo, o sea, Goliat, se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Yo creo que al parecer Goliat se había dado cuenta de la falta de valor del líder israelita. Y por eso se estuvo mofando por 40 días en la mañana y en la tarde. De modo que no se trató de un momento de debilidad, sino que Saúl tuvo 80 oportunidades para cumplir con la encomienda lógica de enfrentar a aquel gigante que lo retaba como rey. En cada una de las 80 ocasiones, él le huyó a su llamado. Pero llegó la vez 81 que Goliat hace el reto. Y leamos, quiero que presten atención a la perspectiva por la cual David ve el mismo reto que Goliat le está presentando a Saúl. Pero miren cómo responde. Verso 26. Al escuchar David que este gigante estaba retándolo, pregunta a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, by the way, en otros temas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Qué gran diferencia en la respuesta del joven David. Pero ¿por qué David responde tan valientemente? La respuesta está en la pregunta que David le hace a los soldados: ¿quién es este filisteo pagano al que se le ha permitido desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Fíjense que Saúl operaba con miedo y cobardía porque le había creído a la mentira a Goliat de que aquel ejército israelita dependía de sus fuerzas como líder. En otras palabras, Saúl estaba convencido que el gigante de Israel era él. Que porque la gente le llegaba a los hombros, él era el gigante de Israel. Y al compararse con Goliat, solo podía ver lo inadecuado y débil que era él frente a él, frente a Goliat. David, por otro lado, estaba profundamente convencido de que aquel ejército israelita tenía un gigante más grande que cualquier otra cosa. David quizás no tenía el tamaño, ni la fuerza, ni la apariencia para intimidar a muchos, pero sabía que Dios no podía ser vencido jamás. ¿Cómo lo sabemos? Pues miren lo que David le contesta a Saúl cuando Saúl intenta convencerlo que se abstenga de pelear contra Goliat. Este es David, el jovencito, hablándole al rey del ejército israelita. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Y Saúl le dice: no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insiste diciendo: yo
he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. ¿Por qué? Porque no me está desafiando a mí. No depende de mis fuerzas. Él está desafiando a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl no le quedó de otra que decirle, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y aquí encontramos la primera herramienta del mensaje de hoy. Para aquellos que están tomando nota. La herramienta número 1 es que solo una relación cercana con Dios puede sostenerte para vivir presente a tu llamado. Solo una relación cercana con Dios puede sostenerte para vivir presente a tu llamado. Me gustaría que presten atención a las diferencias en la manera en la que Saúl y David veían a Goliat. Saúl veía aquel reto a través de sus propios miedos e inseguridades, y eso era lo que intentaba proyectar a David. ¿Alguna vez ha estado en los zapatos de Saúl? Yo sí. Momentos en los cuales mis miedos y pensamientos negativos me han llevado a esconderme y huir de las responsabilidades que me tocan. Y esos pensamientos solo contemplan las posibilidades negativas y el peor de los casos o escenarios. Y estos pensamientos intrusos provocan que el miedo y la ansiedad me paralicen. Y mis pensamientos en esas temporadas son, Señor, líbrame de este reto. Señor, ¿por qué esto me sucede a mí? Cuando en realidad mis pensamientos deben ser más parecidos a los de David. Presten atención a cómo David ve a Goliat. David ve aquel reto detrás de los lentes de sus experiencias cercanas con el Dios viviente. De modo que ya no era su tamaño, fuerza o experiencia lo que era necesario para enfrentar a Goliat, sino que el mismo Señor que lo ha rescatado en el pasado lo iba a rescatar de aquel filisteo. Y quisiera hacerte esta pregunta. ¿Llevas algún registro, alguna nota, algún memorial, algo, fotos, pinturas, dibujos? Yo sé que aquí tenemos muchos creativos. ¿Tienes algún registro que te recuerde que Dios te ha rescatado o te ha bendecido en el pasado? Si no lo tienes, te llevas de asignación a hacer un listado. Y sacar un tiempo para orar en agradecimiento a Dios, pidiéndole que te los grabe en el corazón y en lo más profundo de tu alma, para que nunca los olvides. Esto te ayudará a ver los retos de la vida a través del lente de Dios y entender lo insignificantes que son en realidad al compararlos con el Rey del universo. Y me gustaría que anoten este pensamiento o que le saquen foto. Hasta que no hagamos espacio en nuestras vidas para el reino de Dios, seguiremos llevando la pesada carga que solo los hombros del Rey del universo pueden sostener. Para muchos de nosotros,
Se nos hace muy difícil cumplir con vivir presentes en nuestra tarea o en nuestro llamado porque llevamos la carga equivocada. No hemos entendido que la carga es de Dios y lo único que me toca es obedecer. Regresando a 1 Samuel capítulo 17, veamos lo que sucede en los siguientes versos. Versos 38, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante y dijo, no puedo andar con todo esto. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor, luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y en estos próximos versos podemos leer cómo Saúl intenta que David enfrente a Goliat usando su armadura, usando sus herramientas, usando lo que quizás le había funcionado a él en el pasado. Pero David muy sabiamente se quita la armadura de Saúl y recurre a las herramientas que ya le han funcionado en el pasado cuando luchaba en el anonimato. Y aquí encontramos la segunda herramienta. La primera herramienta es solo una relación cercana con Dios. Puedes sostenerte para vivir presente a tu llamado. Y la segunda herramienta, esto es bien importante. Compararte con otros es la distracción más efectiva para vivir presente a tu llamado. Grábate eso en lo más profundo. Compararte con otros es la distracción más efectiva para vivir presente a tu llamado. David tenía claro que no tenía que compararse con otro para poder vencer, porque sus experiencias previas en batalla eran en el anonimato donde había un solo espectador, Dios mismo. Y esto formó en David el carácter necesario para entender que no tenía que cumplir con las expectativas de otros, sino que ser obediente a la tarea que Dios le había dado y le había puesto de frente. En el caso de David, era la humilde tarea de cuidar del rebaño de cabras y ovejas de su papá. Piensa en esto. La única persona que lo estaba viendo era Dios. David había matado a golpes a osos y a leones cuando pudo haberse escondido sin que nadie supiera. Sin embargo, fueron aquellas batallas en el anonimato lo que formaron en David el carácter y la fe que responde a una experiencia personal con Dios, que lo ayudó a ver a Goliat como un reto insignificante ante el poderío y la majestad del Dios viviente. Quiero que presten atención y anoten este pensamiento. El mejor antídoto para la comparación venenosa es sabernos amados y protegidos por el Dios viviente. Ese es el mejor antídoto. Es sabernos amados y protegidos con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras habilidades y con las herramientas que tenemos en la mano. Dios me ama, Dios me protege. No tengo que compararme. Hermanos, no hay una razón alguna como para que andemos comparándonos con nuestros llamados y nuestras capacidades con las de otros.
Porque cada uno de nosotros hemos sido formados por historias y experiencias distintas que nos hacen tener fortalezas y debilidades distintas. Y en mi caso, la única manera que me ha ayudado de manera consistente a evitar envenenar mi alma con la comparación ha sido enfocarme en la tarea que Dios tiene delante de mí y resistir la tentación de hacerle saber al mundo entero lo que Dios me está permitiendo lograr. Tarea difícil con las redes sociales. Eso en este tiempo es sumamente difícil, ya que hoy podemos comunicarnos con el mundo con apretar un botón en nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, por lo menos en mi caso, la necesidad de compararme con otros pierde fuerza cuando dejo de publicar lo que Dios me está permitiendo lograr en el anonimato. Y ver este proceso de cómo David trabajó y se formó en el anonimato refuerza la idea de que es posible de que muchas veces haya publicado lo que Dios solamente tuvo la intención de que pasara en la audiencia de una sola persona. Y por ende, evito que se forme en mí el carácter y la fe y la confianza que Dios quiere que yo tenga, pero quiere que lo tenga en lo privado y no para que todos los demás quieran ver. Lo que nos lleva a la tercera herramienta. Pero antes de eso tenemos que regresar nuevamente a los versos 38 y 40. Vamos a leerlo nuevamente. Después Saúl le dio a David su propia armadura y un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y sí probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante y dijo: no puedo con todo esto, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y ahí encontramos la herramienta número 3. Escúchenla. Vivir presente para tu llamado requiere trabajar en tus destrezas en el anonimato. Voy a repetirlo de nuevo. Vivir presente para tu llamado requiere temporadas donde te tienes que comprometer a trabajar en tus destrezas en el anonimato. En estos versos podemos ver que David escoge sus armas para ir a enfrentar a Goliat, dejándose llevar de lo que le funcionó en el pasado. Y esto nos sugiere que mientras se encontraba en el anonimato, trabajó hasta dominar la vara de pastor y el uso de la honda y la piedra. Con la vara de pastor había llegado a matar a golpes a leones y a osos. Así que la lleva por si Goliat intenta alcanzarlo y la pelea se vuelve cuerpo a corta distancia. Ahora bien, las 5 piedras y la honda sería la parte de la estrategia principal para que ese combate se mantuviera a la distancia y Goliat no pudiera alcanzarlo. Se lleva 5 piedras, las suficientes para poder moverse con agilidad. Los versos del 48 al 51 nos registran la ejecución a la perfección del plan de pelea por parte de David. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, lanzó con su honda y golpeó a Filisteo en la frente y la piedra se le incrustó allí. Y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo.
Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió, sacó de su vaina la espada de Goliat y lo usó para matarlo y cortarle la cabeza. Desde muy pequeño yo he sido fanático del boxeo. Y he visto muchos, a través de los años, muchos knockouts increíbles de un solo golpe. Y todos tienen lo mismo en común. Y es que el golpe que te noquea es el golpe que no ves venir. Es el golpe para el que no estás preparado. Pero existe otra cosa muy importante en los campamentos de entrenamiento de los boxeadores. Se dan dos cosas. Primero, para que ellos den el peso, los boxeadores bajan un promedio de entre 20 a 30 libras de su peso natural. Lo bajan para hacer el peso de la pelea en el campo de entrenamiento. Y para esto necesitan hacer ejercicios cardiovasculares por alrededor de 8 a 10 semanas intensos, para bajar su peso en agua. Del 60 al 70% de nuestro peso es en agua, así que ellos bajan su peso en agua. Ahora bien, llega un momento, un punto importante en su entrenamiento donde los boxeadores tienen que bajar la intensidad del cardio para evitar el sobreentrenamiento, y es en ese momento donde se enfocan en la parte técnica y táctica de la pelea. Y esa parte, por lo general, se da a puerta cerrada. Nadie puede ver. Nadie está mirando. Y ahí los boxeadores practican una y otra vez el golpe con el cual atacarán en la pelea. Los grandes knockouts de solo un golpe se trabajan allí cuando nadie está mirando. Es fácil ver el resultado final y decir, wow, ese golpe fue de suerte. Sin embargo, mis amigos, si tuviéramos acceso a esas sesiones de entrenamiento a puerta cerrada, nos daríamos cuenta que en el boxeo profesional a nivel elite no existe tal cosa como el golpe de suerte. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. No existe un golpe de suerte o un atajo para que la formación espiritual profunda se dé en nuestras vidas. En su mayoría, el trabajo se hace en el anonimato, sin que nadie se entere de lo que estás experimentando y logrando junto a Dios. Piénsalo bien. Jesús mismo funcionaba de esa manera. Su ministerio público se alimentaba de su tiempo de ayuno y oración con Dios en privado. Y si el Hijo del Dios viviente, la persona más poderosa del mundo, con la autoridad sobre todo, necesitó ayunar y orar en privado y tener tiempo a solas con Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo necesitamos? Ahora bien, quisiera dejar algo bien claro. Porque esto de prepararnos intensamente en lo privado y orar y meternos con Dios, a veces se confunde como algo que tienen que hacer los líderes o los miembros de equipos de trabajo o los pastores. Pero esta invitación a prepararnos y trabajar en el anonimato se extiende a cada una de las personas que están aquí. No importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio. Y en Teópolis estamos convencidos de que Dios ha puesto en cada uno de ustedes habilidades y talentos especiales y específicos para ponerlos en práctica en el reino de los cielos. Ese es el mejor lugar donde los puedes poner en práctica. Y en una generación donde la gente vive buscando las plataformas grandes y el alcance masivo,
Dios está buscando personas que se comprometan con trabajar en el anonimato donde Él sea el único espectador. ¿No sabes cómo comenzar? Comienza construyendo una vida de oración diaria. Y usemos las palabras de Jesús como referencia. Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Anota el siguiente pensamiento. Vivir presente a tu llamado comienza con tiempo en el anonimato con Dios y desarrollar tus destrezas cuando nadie esté mirando. A veces se nos hace fácil ver el fruto del esfuerzo de una persona y comparar la ausencia de fruto que nosotros tenemos, pero no sabemos el proceso en el que esa persona tuvo que pasar para obtener ese fruto. Y pasamos la vida comparando nuestras semillas con el fruto ajeno. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, tendríamos que brincar al capítulo 18 de Primera de Samuel, en el verso 6, donde se registra que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron con alegría, con panderetas y címbalos, y este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan rey. Y desde ese momento Saúl, ¿qué? Miró con recelo a David. Presten atención a esto. Aquella victoria le ganó el favor del pueblo israelita a David y también el recelo y la envidia de Saúl. De la misma manera en la que Saúl tenía razones especiales para huir corriendo de miedo con Goliat, las tendría para sentir recelo y envidia ante David, porque Saúl desde ese día era víctima de la envidia asociada con ver a otra persona cumplir la tarea que te tocaba a ti. En efecto, Saúl era la persona responsable para enfrentar y matar a Goliat y no David. Ahora bien, Saúl tuvo 80 oportunidades en 40 días para cumplir con su llamado. Sin embargo, escogió esconderse y huir de su responsabilidad. Y con esto había entregado su trono, que era su llamado, mucho antes del tiempo establecido por Dios. Y este sentimiento en el corazón de Saúl nunca desapareció, y desde entonces la relación entre Saúl y David fue una llena de conflictos motivados por recelo y envidia. Y quizás alguien podría pensar, pero pastor, si es que era a Saúl el que le tocaba matar a Goliat, ¿por qué permitió que fuera David el que lo matara? Eso no es que él es un intruso. Pero si regresamos a los versos 38 y 39 del capítulo 17, podemos tener una contestación para esta pregunta. Después Saúl le dio a David su propia, ¿qué? Armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo,
Así que David se lo quitó. La armadura de un rey tenía materiales y ornamentación diferente. Tenía un diseño y un estilo diferente. Tenía piezas adicionales. Y esa gente que tenía la armadura del rey eran colocados en lugares estratégicos dentro de la formación del campo de batalla. Saúl, en efecto, entrega la responsabilidad de dirigir el ejército israelita cuando entrega su armadura y su espada a David. Con este gesto entregaba su posición como líder en la batalla, su trono como rey de Israel y, lo más importante, el llamado que Dios le había puesto de frente. Saúl nunca pudo recuperarse de esto. Desde ahí en adelante vivió enfermo de envidia con aquel joven que mató al gigante que le tocaba matar a él. Tanto así que vivió el resto de sus días intentando matar y desacreditar a David. Pero la historia de David nos advierte algo muy importante para vivir presentes en nuestro llamado y nuestro propósito. Y es que ese tiempo que tenemos en lo privado es lo que nos prepara, porque habrán quienes se propongan verte caer motivados por envidia y recelo. Y David estaba en un lugar muy incómodo, ya que se encontraba sirviendo bajo un líder que le tenía envidia y que buscaba aprovechar cualquier momento oportunidad para matarlo. Y no solo eso, Saúl se convierte en su suegro y el padre de su mejor amigo. ¿Y cómo fue que David pudo superar tantos años de persecución? Esto nos lleva a la cuarta herramienta. Herramienta número 4. La obediencia y la honra son la gasolina para vivir presente para tu llamado. Voy a repetirlo de nuevo. La obediencia y la honra son la gasolina para vivir presente para tu llamado. Saúl se había propuesto a matarlo, así que lo primero que hizo fue asignarlo como líder de los batallones con órdenes de guerra las más peligrosas. Miren cómo termina el capítulo 18 de Primera de Samuel, verso 20. Este está un poquito más largo. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo: hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: el rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te convierte en su yerno? Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él le respondió: ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: dígale a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos, eso es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta y antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl no tuvo otra opción que entregarle a su hija Mical por esposa. Y Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y de cuánto su hija Mical lo amaba. Y le tuvo aún más miedo. Y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban,
David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Como podemos leer, fueron la obediencia y la honra lo que mantuvieron a David enfocado, aun cuando Saúl planificaba matarlo de forma indirecta y después de forma directa. Sin embargo, esta honra y obediencia fueron formadas en David mucho antes de liderar batallones de guerreros. Fueron formados en el carácter de David en sus días de cuidado de cabras y ovejas. De modo que cuando llegó el momento de vivir presente a su llamado, David hizo lo mismo que le había permitido llegar hasta allí: honrar a su líder, obedecer y confiar en Dios. Anoten este último pensamiento. Si la gasolina de la comparación son la envidia y el recelo, la gasolina para vivir presente a tu llamado son la honra y la obediencia. La gasolina de la comparación son la envidia y el recelo, mientras que la gasolina para vivir presente a tu llamado son la honra y la obediencia. Y es importante tener esto presente en todo momento, ya que al igual que Saúl, David llegó a distraerse de vivir presente a su llamado y fue en ese momento donde pecó. Y para eso tendríamos que adelantarnos a 2 de Samuel, capítulo 11. El primer verso nos da toda la información que necesitamos para terminar. En la primavera, época en la que los reyes salían en campaña militar, David envía a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital Rabá, pero David se quedó ¿dónde? David se queda en Jerusalén, y muchos estudiosos han concluido que para este tiempo ya David debió haber reinado unos 30 años aproximadamente. Así que tenía unos 60 años. Y en esa época, donde los reyes salían en campaña militar, él se encontraba en su palacio y envía a otra persona a hacer lo que le tocaba. Quizás gozando del fruto del éxito que había obtenido a lo largo de su reinado. El punto importante es que, al igual que Saúl, había menospreciado su responsabilidad ante el llamado de Dios. Y no tan solo eso, sino que David terminó llevando a cabo el plan que una vez Saúl hiciera en contra de él, al planificar el asesinato del esposo legítimo de la mujer con la que pecó, intentando encubrir su pecado. No solo pecaría en contra de aquella mujer, sino que pecaría en contra de Dios. Y al igual que Saúl y David, ninguno de nosotros estamos exentos de caer menospreciando la oportunidad de vivir llamados, vivir presente a nuestro llamado de Dios. Hermanos, vivir presente a tu llamado requerirá hacer consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente en privado. En Teópolis le llamamos a esto apuntar a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y esto se logra reorientando nuestras vidas alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Por eso quiero compartir la cita central del mensaje. Vivir presente a tu llamado requiere una relación cercana con Dios. 1. Evitar compararte con otros. 2. Y el carácter para obedecer a Dios, aun cuando esto significa hacerlo en el anonimato.
Y mientras el equipo de adoración se prepara, quisiera hacer un llamado para cada una de esas 4 herramientas. Un llamado para personas que se encuentran en la necesidad de las siguientes 4 cosas. 1, quizás alguno de nosotros se encuentra en la necesidad de profundizar en una relación cercana con Dios. Quizás nunca has tenido una relación cercana con Dios. Quizás la tuviste en algún momento. Hoy quiero hacer un llamado de oración en el cual tengas la oportunidad de comprometerte en profundizar con una relación cercana con Dios. Para otros de nosotros, la necesidad apremiante es ser libres de la envidia y el recelo que produce vivir comparándose con otros. Yo he estado allí y yo sé lo que se siente eso. Y quien único te puede librar de eso es Jesús. Para otros de nosotros es que tenemos que aprender a trabajar en el anonimato. Porque se nos hace muy difícil pasar por desapercibido. Y por último, para algunos de nosotros, se trata de desarrollar un carácter de honra y obediencia a Dios y a sus líderes. Así que voy a hacer el llamado. Quien quiera puede pasar al frente. Quien tenga en su corazón orar por otra persona puede pasar al frente también. Y lo espera con los brazos abiertos. Y luego de eso vamos a tener un tiempo de adoración para cerrar nuestro tiempo de respuesta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy es un día donde nos comprometemos a vivir presentes al llamado de Jesús. Que nadie se quede sin alguien orando por ellos. No tienes que ser líder o miembro del equipo. Pasa y ora por estos hermanos que están aquí. Espíritu Santo, gracias. Porque tú trabajas en lo más profundo de nuestros corazones. Nos convences de pecado, nos diriges hacia la persona de Jesús y nos recuerdas el amor inagotable, la misericordia nueva hecha cada día que Dios tiene para nosotros. Ninguno de nosotros somos merecedores ni tenemos nada para ofrecerte, pero aún así tú te complaces en invitarnos a colaborar contigo en el reino de los cielos, y cada una de las personas que están aquí tienen espacio y un rol importante en el reino de los cielos. Sustituimos cualquier mentira que el enemigo haya querido plantar en sus corazones, diciéndoles que no pueden hacerlo porque es una tarea muy difícil, que dependerá de todas sus fuerzas y energía. Y es una mentira disfrazada de verdad, porque aunque sí es difícil, no depende de ninguna manera de nuestra fuerza, sino del mismo poder que levantó a Jesús de los muertos.
Así que pedimos que esta palabra y este momento quede grabado en sus corazones y en sus mentes, para que ellos recuerden para siempre que han sido llamados conforme con tu propósito, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Y que en tu nombre ellos podrán experimentar grandes victorias, podrán soportar grandes pérdidas, pero sobre todo podrán vivir eterna y abundantemente en ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por venir y hacer lo que tú sabes hacer mejor que nadie. Pon el querer como el hacer. Y despierta la pasión en nuestras almas, Señor. Despierta nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén.